Hello. Interesante ver al día de hoy a líderes, conferencistas, predicadores, pastores vincular directamente la prosperidad financiera y abundancia material con diezmos y ofrendas. Y uno de los textos favoritos o por tradición usados para hablar de esto es el libro de Malaquías en la Biblia en su capítulo 3. Ahí encontramos un texto famoso que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Yo me puse a investigar y a indagar un poquito sobre el significado de este texto y sus detalles, y me di cuenta que al principio, cuando se hablaba de diezmo, se estaba hablando directamente de alimentos o animales. Y también me di cuenta que el alfolí era un tipo de silo o granero o almacén en donde se llevaban los animales, en donde se llevaba el fruto de las cosechas de los israelitas, y ellos lo llevaban en una forma de gratitud y de agradecimiento a Dios, y con esto era que ellos daban ofrendas y diezmo con sus cosechas, con sus animales, y así ellos podían participar de este acto tan bonito. Pero ¿qué pasa? Ellos sacaban la décima parte de sus cosechas y la dedicaban a Dios trayéndola al alfolí. Interesante que cuando se traían los diezmos al alfolí, estaba directamente y exclusivamente dedicado esto a lo social y a lo alimenticio. Por eso el texto dice: traigan al alfolí y haya alimento en mi casa. Detalle importante: los diezmos y las ofrendas no eran para enriquecer al sacerdote, al líder religioso de ese momento y a su familia. No. Fíjese que dice: y haya alimento en mi casa. O sea, era estrictamente para dedicarlo a lo social y a lo alimenticio. Pero si vamos al principio, donde comenzó todo esto de diezmos, nos daremos cuenta que en el libro de Génesis, en las Escrituras, encontramos a Abraham, el padre de la fe, teniendo un encuentro con Melquisedec, un sacerdote, rey de Salem, el cual dice que lo bendijo. Escuche ese detalle importante. Lo bendijo con pan, con vino, lo bendijo de varias maneras. Y luego de esto, de Abraham haber recibido la bendición, entonces Abraham decide dar el diezmo a Melquisedec, la décima parte de sus pertenencias. Fíjate que no dice que después que Abraham diezmó, entonces Melquisedec lo bendijo. Dice: primero Melquisedec lo bendijo y luego Abraham, en agradecimiento, le dio la décima parte de sus ganancias. ¿Qué detalle importante estamos viendo ahí? Hoy en día se predica mucho de que primero trae, primero da y luego Dios te va a bendecir. Y no siempre ocurre así, no es una fórmula. Hay veces que Dios pone condiciones para cumplir promesas, te pide obediencia, pide algo, algún sacrificio, pero a veces también Él da el primer paso. Por ejemplo, Dios comenzó amando a la humanidad Él primero, Él amó primero. Dios primero dio muestra de servicio. O sea, Dios no siempre te va a pedir a ti que des el primer paso. A veces que sin nosotros merecerlo, Él nos bendice, nos da abundancia. Por ejemplo, en las Escrituras está algo bien interesante, una historia de Jesús cuando limpia a 10 leprosos, y Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, como costumbre del pueblo de Israel, de los judíos. Y entonces, cuando van de camino, se muestran al sacerdote, solo uno regresó donde Jesús agradecido. Podemos tener en memoria como: wow, Dios no hace esto ni aquello contigo porque tú vas a ser ingrato, tú no le vas a agradecer, o tú no le vas a servir, o no le vas a responder. No, 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 no. El Dios de amor, de la gracia, no le importa nada de eso. Él hace primero, Él da el primer paso, Él te ama primero, Él te sana, Él se la juega, te bendice, te permite tener abundancia si está en su voluntad, y no importando que tú después hagas un desorden con esa finanza, no importando que después que tú estés sano no le quieras servir. Ese es el Dios de la gracia, no te pone condiciones, su amor es inexplicable. Entonces,
ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, bendijo primero a Abraham y Abraham por su cuenta quiso agradecerle con los diezmos. Otro texto muy usado en este tema de diezmos y ofrendas es que estaba dedicado al sustento de los levitas. Y sí, ahí está en la Biblia, está en las Escrituras. Los levitas eran una tribu, eran escogidos para servir a tiempo completo en el templo, estar atento a la necesidad de las personas, estar ministrando en el templo. Y ellos debían ser sustentados por el pueblo. Y el diezmo y las ofrendas se usaban para sustentar a esta persona. De hecho, eso no solo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la gracia, se encuentra en las Escrituras cuando dice que el que ministra, el que trabaja en el altar, que coma del altar. O sea, no hay nada de malo en que una persona que está dedicada a tiempo completo a servirle a las personas en el área espiritual reciba algún beneficio material de esa persona a la que le está sirviendo. Dato interesante. Algunos hemos escuchado y aprendido que los judíos diezman el 10% de sus ganancias o ingresos y son uno de los hombres más prósperos en los negocios en muchas partes del mundo. Los negocios que emprenden, en lo que están involucrados, prospera de una forma sobrenatural. Pero yo me puse a investigar y me di cuenta que los judíos no solo tienen el hábito de diezmar, tienen hábitos muy buenos y dignos de imitar. Por ejemplo, yo me puse a investigar y me di cuenta que hay un rabino llamado Daniel Lavín que escribió un libro llamado Prosperarás, los 10 mandamientos para hacer dinero. Y en ese libro él da unos datos muy interesantes sobre los judíos. Desde niño le enseñan a ahorrar el 10% de sus ingresos, a diezmar el 10% de sus ingresos, a sacar el 10% para ayudar al necesitado en caso que lo requieran, gente alrededor o prójimos o quien esté en necesidad. El otro 20% lo utilizan para invertir, lo dejan ahí, no lo tocan, para invertir en alguna oportunidad o negocio. Y el 50% entonces cubren sus gastos fijos y otros gastos que aparezcan durante su trayecto en la vida. O sea, esta gente yo he escuchado por mucho tiempo y yo sé que muchos de ustedes tienen el dato que son muy prósperos, son muy poderosos financieramente cuando emprenden algún tipo de negocio, pero su única clave y secreto no es el diezmo, ¿eh? Me enseñaron eso hace tiempo y me emocioné cuando lo escuché, pero luego cuando me puse a investigar, tienen más hábitos aparte del diezmo por el cual prosperan y son poderosos financieramente. Hay uno de ellos que se llama Mark Zuckerberg, usted lo ha oído mencionar porque es muy reconocido, el inversionista de la idea de Facebook. Ahora mismo es uno de los hombres poderosos financieramente. Creció en una comunidad judía con estos hábitos. O sea, ¿qué te quiero decir en resumen? Que hay más, aparte de solo diezmos, que si soy fiel en mis ofrendas, hay otros hábitos que incluso están en ese libro del rabino millonario Daniel Lavín, que los recomiendo al que lo pueda obtener. Se llama Prosperarás, 10 mandamientos para hacer dinero. Está en inglés y creo que ya está traducido al español. Y usted ahí va a encontrar muchos hábitos. Ellos también ponen en práctica la asociación, ser sociable, hacer conexiones. Hay gente que se encierran en su mundo y dicen, no, yo no me asocio con nadie y yo no creo en nadie. Y se encierran en su mundo y no llegan y no tienen alcance en negocios financieramente porque viven para sí mismos, o sea, no se abren a oportunidades que hay en la vida. Y esto es uno de los secretos de los judíos, que son muy sociables y se relacionan con las personas con las que se conectan en su alrededor. ¿Qué te quiero decir? Por favor, entiéndelo, analízalo, digiérelo. No es suficiente solo con diezmar y ofrendar para prosperar financieramente. Si te enseñaron eso, te enseñaron a medias. Hay otros hábitos, hay otras disciplinas, hay otras acciones, hay que poner en práctica otras cosas para prosperar.
Ahí está la preparación. Cuando llega la oportunidad, si te encuentras sin preparación, te la pierdes muchas veces. Otras veces no depende de tu preparación, nada que ver. A veces es la gracia de Dios, es suerte, como le llames, oportunidades de la vida. Algunos le llaman el universo. Yo prefiero creer en Dios y en la gracia de Dios, pero otros le llaman el universo, me dio la oportunidad, y no creen en Dios y prosperan y echan hacia adelante porque se enfocan, atrapan las oportunidades. Entonces, hay algo más que no es solo diezmos y ofrendas. Si hablamos de ofrenda, aunque no quiero dedicar mucho tiempo a diferenciar entre diezmos y ofrendas, nos tendríamos que remontar al libro de Génesis, donde vemos la historia de dos hermanitos, Caín y Abel. Las escrituras enseñan que Abel trajo una ovejita de lo mejor de su crianza, lo que no tenía mancha, lo que no tenía enfermedad, arruga, y se lo ofreció a Dios en ofrenda. Y sin embargo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda también a Dios. La de Abel agradó a Dios porque lo hizo con mucho detalle, con un corazón entregado, y lo hizo con excelencia. Sin embargo, la de Caín no agradó a Dios porque había una condición en su corazón que al Eterno no le agradó. Pero ¿qué pasa aquí? El fruto y los resultados de la ofrenda de Abel, que fueron con excelencia, no fue multiplicación. No fue que se le multiplicaron las ovejas, que vino abundancia de ovejas. El fruto, primero, agradó a Dios, y luego el resultado levantó envidia en su hermano Caín. ¿Y qué ocurrió? El primer asesinato en las escrituras. Su hermano Caín mató a Abel por una ofrenda con excelencia que a Dios le agradó más que la de Caín. Entonces, ahí es donde yo toco de nuevo el punto de que esas enseñanzas que estamos dando hoy, para incluirme, para yo también autoevaluarme y no caer en ese error, de que tú siembras esto y vas a recibir aquello, que no siempre es así, no es fórmula matemática. Abel, después de haber dado su mejor ofrenda, lo que recibió fue muerte. No vio cosecha, no vio gran cosecha en la tierra de su ofrenda. Entonces también vemos a Jesús hablando con un joven rico que se le acerca y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da algunos mandamientos y él dice: todo eso lo he guardado en mi juventud. Pues Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Interesante, veo a Jesús diciéndole: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No le dijo: vende lo que tienes, tráemelo aquí a mi ministerio para yo usarlo y después vas a recibir una cosecha mayor. Le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. En resumen, lo que he aprendido desde las escrituras hasta la experiencia en la tierra es que esto de ofrendas, diezmos, finanzas, no es cuadrado, no es fórmula matemática, sigue siendo un misterio. Te recomiendo que pongas en las manos de Dios tus finanzas. Te recomiendo que seas flexible a lo que el Creador te revele. Te recomiendo que no te apegues a los bienes materiales. Te recomiendo que te eduques financieramente, que aprendas a administrar las finanzas que Dios permite que lleguen a tu mano, pero que no te encierres en un círculo vicioso o en un cuadrado, que Dios es de esta forma y así es que me va a resultar. Que es bueno recordar, y muchos de ustedes lo saben, que no es lo mismo la bendición de Dios que abundancia de bienes materiales. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, podemos leer algo interesante, y es que está la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Vemos, si leemos detenidamente, que hay un grupo A y un grupo B. El grupo A tiene abundancia de bienes materiales, tiene vacas, ganado, tiene todo a lo que pudiéramos llamarle, a la mentalidad de hoy en día, bendición, o ese está bendecido por Dios porque tiene muchos bienes materiales. Así le llamamos a veces. Ese está bendecido, tiene muchos bienes materiales. Pero hay un grupo B que también tiene abundancia de vacas, de ganado, pero hay una diferencia entre los dos grupos. A uno se le dice: si no escuchas atentamente la voz de tu Dios, de lo que te pide,
y haces conforme a lo que Él te pide, serás maldito en el campo, en la ciudad, tu entrada, tu salida, tu vaca, tu ganado, todo lo que tengan, aunque sea abundante materialmente. Y otro entonces dice, si escuchares atentamente la voz de tu Dios, lo que te manda hacer, serás bendito en el campo, la ciudad, tu entrada, tu salida, tus vacas, tus bienes. O sea, mi gente linda, lo que determina que una persona está bendecida por Dios no es ni siquiera los bienes materiales. Eso se logra, como he mencionado, con varios pasos que usted puede dar y organizarse en la vida. La bendición de Dios es lo que necesitamos y lo que vamos a necesitar en los próximos días, que va más allá de tener abundancia de bienes materiales. Bueno aclarar, no estoy diciendo que diezmar y ofrendar no dan frutos ni resultados, ¿eh? Diezmar y ofrendar es un buen hábito y pueden traerte buenos resultados, pero no siempre vas a recibir feedback para atrás, abundancia de lo mismo que sembraste en cuanto a lo financiero. No siempre, no es una fórmula, ahí está la realidad, ahí están los resultados. Algunos me dirán, pero es que la Biblia dice, las escrituras dicen, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces, eso está en las escrituras. Es cierto, se cumple. Si usted siembra muchas matitas de tomate, va a tener muchos tomates. Si siembra poquita, va a tener poquitos tomates. Si siembra mucho aguacate, va a tener muchos aguacates. Si siembra poquito, va a tener poquitos. Es cierto, se cumple en la mayoría de las cosas. Pero en las finanzas, no siempre se cumple, señores. Revíselo y compárelo a la realidad. Aunque usted dé mucho materialmente, no siempre se cumple que usted va a tener para atrás. Puede ser que coseche qué, salud, puede ser que coseche qué, milagros en otras áreas, pero no siempre que usted da mucha finanza va a recibir mucha finanza para atrás. Y con esto yo no le estoy diciendo que no dé finanzas y que no se desprenda, no, dé todo lo que pueda, ayude, a algún ministerio, alguna fundación, alguna iglesia, dé todo lo que pueda. Libérese del materialismo, no esté enamorado de nada material. Pero por favor, ya basta de la fórmula 2 más 2, de que si hace esto, recibirás esto, que no siempre funciona. Compárelo con la realidad y no siempre funciona. Voy a citar un ejemplo en las Escrituras del valor de ser generoso. Hay un hombre llamado Cornelio en Hechos capítulo 10, que era un hombre que temía a Dios. O sea, cuando habla de temor no es miedo, sino que honraba, respetaba las cosas de Dios. Y también este hombre era generoso, daba limosnas al pueblo, daba ayudas, era muy generoso. Y la Biblia enseña en las Escrituras que Dios esto lo vio con agrado. Y algo interesante, cuando Dios vio esto con agrado de este hombre, le muestra en una visión y ve un ángel y el ángel le dice, manda a buscar a Pedro. Pedro era el discípulo de Jesús y le dice, y él te dirá lo que debes hacer. El hombre había hecho una acción de generosidad y eso había llegado a la presencia de Dios y agradó a Dios, pero esto no le aseguró la salvación de su alma, porque si la salvación hubiera sido por generosidad, por dar bienes materiales, entonces solo se salvan los que tienen posesiones materiales, vamos a decir los ricos, los clase media, los que pudieran dar. Y el pobre financieramente no se salvaría cuando la salvación es un regalo, es por gracia, nada que ver con tus obras, nada que ver con tus finanzas, nada que ver, no se compra con dinero la salvación. Pero sí el acto de generosidad llega a la presencia de Dios y Dios le dice en una visión con un ángel, manda a buscar a Pedro y Pedro le explica y le dice que la salvación tiene que ver con una experiencia personal con Jesucristo, con conocer a Cristo. Y ahí recibe la experiencia Cornelio y sus otros amigos que estaban presentes y fueron llenos del Espíritu Santo y ya entonces Cornelio recibe el completo que yo decía. Si puedes conocer a Dios, tener una experiencia espiritual, tener tu alma salva, que es lo más importante, y también en la tierra vivir próspero financieramente, echar hacia adelante, esforzarte. Oye, un completo, una bendición. Y mucho menos mezclar la salvación del alma,
la salvación eterna, con ofrendas y diezmos, y la prosperidad financiera, mezclarla con que tú estás bien, que si tú tienes más abundancia material estás mejor espiritualmente que otros. No siempre, no es fórmula. Hay algunos ejemplos en las escrituras. Jesús cita una parábola de Lázaro y el rico. Lázaro era pobrecito, no tenía nada materialmente en la tierra. Murió y se fue a un lugar de descanso, un lugar de paz, a un lugar de salvación. El rico murió y se fue a un lugar de tormento eterno y tenía mucha abundancia material mientras estaba en la tierra. ¿Estoy yo motivándote a que seas pobrecito para que te salves o diciendo que el rico se va a perder? No. Hay ricos que son gente sencilla, humilde, que hacen bienes y que le dan prioridad a Dios. Y hay pobrecitos que son altaneros y que cierran su corazón a conocer a Dios. Lo que te estoy diciendo es que no hay una medida, no hay una fórmula que diga que sí, que es así, que si estás próspero financieramente es porque estás en la voluntad de Dios y estás bien y te vas a salvar, y si eres pobrecito ya te perdiste en cuanto al alma, a lo espiritual. Si puedes progresar, si puedes echar hacia adelante, si Dios te da la oportunidad, hágalo